Good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis saludos para ustedes. Hoy les voy a hablar de un tema que tiene que ver con la parte sintáctica del idioma, es decir, cuando nos ponemos a trabajar con las funciones gramaticales de muchos elementos dentro del idioma, en este caso inglés. Se trata de los afixes o afijos, que no son más que partículas partículas que se le pueden agregar a una palabra para transformar no solo su significado, sino inclusive su propósito o función gramatical. Esto no es una situación que involucra solo al inglés, también a muchos idiomas, pero nos vamos a concentrar en cómo se aplica en el caso del inglés. ¿Qué son los afijos? What are affixes? En inglés, los afijos o affixes son partículas que se añaden a una palabra base o raíz para modificar su significado o función gramatical, lo que comentamos hace poco. Estos pueden dividirse principalmente en dos categorías: los prefijos o prefixes, que son aquellas partículas que se añaden al principio de la palabra, y también los sufijos o suffixes, que son aquellas partículas que se agregan al final de una palabra. Repito, esto de agregarla, bien sea al principio o al final, son más que todo para o modificar el significado de la palabra base o modificarle su función gramatical. Y estos dos son los más comunes en muchos idiomas. Pero ¿qué pasa? Que hay casos que son bastante raros o muy poco comunes, como el caso de los infijos o infixes. Esto se da principalmente en el inglés, que son aquellas partículas que se insertan en el medio de la palabra. ¿Ok? Insisto, son muy raros, pero suelen darse. ¿Y a qué se refiere esto de partículas que se pueden agregar al inicio, a la mitad o al final de la palabra para modificarle el significado o la función gramatical? Bueno, aquí les traigo un ejemplo para demostrar esta situación. Vamos a tomar, por ejemplo, la palabra doubt, que como ven es un sustantivo que significa duda. Ahora, si lo vemos como verbo, significaría dudar. Tomemos entonces esa palabra como base para nuestro ejemplo. Si, primer caso, le agregamos el sufijo full, que significa lleno de, transformamos la palabra doubt en doubtful. Es decir, transformamos una palabra que es sustantivo, duda, a lo que sería un adjetivo o dudoso. ¿Ven? Aquí en este caso estamos cambiando la función gramatical. El significado no cambia tanto porque simplemente lo ponemos en diversas variantes. Aquí se cambia más que todo la función gramatical. Cambiamos un sustantivo en un adjetivo con solo agregarle el sufijo full. Ahora, supongamos que a esa palabra resultante, doubtful, le agregamos otro sufijo, que en este caso es el sufijo li, ¿ok? Se utiliza principalmente para transformar adjetivos en adverbios y equivale a lo que en español sería el sufijo mente, ¿ok? Entonces, si a esa palabra anterior, doubtful, le agregamos el sufijo li, estamos ahora transformando una palabra que es adjetivo, doubtful, en un adverbio, doubtfully. Es decir, cambiamos dudoso por dudosamente. Repito, estamos cambiando un adjetivo a un adverbio. ¿Ok? Ahora,
volvamos a la palabra base, doubt. Si a esa palabra le agregamos el prefijo an, que se utiliza para hacer negaciones, y también le agregamos el sufijo ed, que es el sufijo que principalmente se utiliza para indicar que un verbo, en este caso regular, está en pasado, pero también puede utilizarse para transformar una palabra cualquiera en adjetivo. ¿Ok? Entonces repito, si a la palabra doubt le agregamos el prefijo un, por un lado, y luego el sufijo ed, transformamos doubt, duda, en undoubted, indiscutible, o lo que es lo mismo, sin lugar a dudas. Es decir, estamos transformando un sustantivo en un adjetivo. ¿Ok? Entonces, ya aquí vamos viendo lo que podemos hacer con una palabra tan solo agregándole una partícula al inicio o una partícula al final, o tal vez una al inicio y también otra al final. Cambiamos principalmente funciones gramaticales. El significado simplemente va a variar un poco, pero técnicamente estaría haciendo referencia a un mismo asunto, porque en este ejemplo todo gira alrededor de lo que implica una duda. ¿Ok? Lo único es que se transforma en diversas variantes. Entonces, ¿para qué usamos esto de los afijos? Principalmente por dos razones. La primera, la parte gramatical, eso de cambiar o modificar la función gramatical. Los afijos pueden, en primer lugar, hacer que una palabra sea singular o plural. También permite crear nuevos tiempos verbales y obviamente cambia la clase de palabra, ya lo hemos visto. Fíjense en este ejemplo. Si le agregamos el sufijo es, o sea, la s, al sustantivo dog, que es perro, lo pasamos de singular a plural, o sea, dog se transforma en dogs, perro pasa a ser perros. Entonces aquí ya modificamos el número de este sustantivo, o sea, de singular lo pasamos a plural. La segunda razón sería la de simplificar la comunicación. Son usados entonces los afijos para hacer que un acto comunicativo sea más rápido y más eficiente. Nos permite decir lo mismo con menos palabras. Por ejemplo, en vez de decir, he doesn't depend on anyone, él no depende de nadie, sería una traducción literal, uno simplemente puede agregar los afijos in y ent a la palabra raíz depend, que es depender, técnicamente es un verbo, y entonces con eso generamos la palabra independent, que es independiente. ¿Ok? ¿Cómo logramos eso? Bueno, el prefijo in significa sin, en ausencia de. Y ent es decir, que tiene entidad, o sea, algo que existe. Por ende, el independiente es la persona que obviamente no depende de nadie, se vale por sí mismo. Entonces, aquí ya podemos simplificar nuestra idea. En vez de utilizar 1, 2, 3, 4, 5 palabras para decir que esta persona no depende de nadie, lo pasamos a 3 palabras. He is independent. Él es independiente. ¿Ven? Entonces la comunicación se hace más sencilla. Aparte, nos permite ir ampliando nuestro vocabulario tan solo con esto de usar afijos. Ahora,
Hemos visto indirectamente dos, los más comunes, pero en realidad son dos, ¿no? Principalmente son cuatro. ¿Cuáles son? Los prefixes o prefijos, los suffixes o sufijos, los infixes o infijos y los circumfixes o circunfijos. Estos dos últimos son muy poco comunes, sin embargo no quiere decir que no existan. Vamos a irlos conociendo uno a uno. El primero de ellos, los prefijos. Estos son los afijos que se colocan al inicio de una palabra, es decir, antes de una palabra raíz. Algunas veces se le añaden a una palabra para cambiarle su significado. Por ejemplo, tenemos la palabra base legal, legal, que tiene, o sea, que se apega a la ley. Si le agregamos el prefijo ill, que es como, sí, en ausencia, en perjuicio de, más o menos eso, transformamos legal en illegal. De legal pasamos a ilegal, que va en contra de la ley. Otras veces se combinan con otros para crear nuevas palabras, es decir, no va a haber una palabra raíz, sino que un prefijo con otro tipo de afijos, principalmente sufijos. Entonces, fíjense acá, un ejemplo. Si combinamos el prefijo bio, que tiene que ver con vida, y con el afijo ology, que significa conocimiento de, tiene que ver con el logos, se crea la palabra biology, biología, conocimiento de la vida, de esos elementos que dan vida o que tienen vida. ¿Okay? Y esto es solo combinando un prefijo con otro tipo de afijo. Ahora, a diferencia de otros afijos, los prefijos como tal algunas veces pueden utilizar un hyphen o llamado guión. ¿Cuáles? Los prefijos aquí señalados. All, self, ex. All que indicaría de todo, o sea, en plenitud. Self por sí mismo. Ex, el contrario o el anterior. ¿Ok? Entonces, cuando queremos utilizarlos, se tiene que utilizar un guión. ¿Ok? Ahora, aquí hay que acotar que ex llevaría guión cuando se utiliza para que la palabra nueva tenga un significado de anterior a. ¿Ok? Fíjense estos ejemplos acá, de prefijos en inglés. A, que significa sin o en ausencia de, y tenemos el ejemplo de amoral, amoral. All, que significa completamente. Tenemos el ejemplo de all knowing, el que lo sabe todo. Anti, opuesto. Antiperspirant, antitranspirante. Auto, auto, que significa por su propia cuenta. Autobiography, autobiografía, o sea, cuando una persona escribe la historia de su propia vida. After, después de algo. Está el afterlife, lo que supone que ocurre después de la vida. Ambi, ambos. Y tenemos el ejemplo de ambidextrous, ambidiestro, aquella persona que se maneja bien tanto con la izquierda como con la derecha. Astro, que tiene que ver con el espacio, o sea, el conocimiento de los cuerpos celestiales. Tenemos el ejemplo astrology, astrología. Back, detrás, al fondo, al reverso. Tenemos como ejemplo la palabra background, que significa el trasfondo. By, que significa dos.
bisexual, bisexual, la persona que siente atracción tanto por su propio sexo como por el contrario. Bio, relativo a la vida, y ya vimos el caso de biology. Circum, que significa alrededor. Circumference, circunferencia, la forma que se dibuja cuando algo gira sobre un mismo eje. Estos tienen un significado similar. Co, call, com, con y core. Significan 1, 2, 3, 4. Los 5 juntos. Tenemos el ejemplo de colleague. Alguien que está en nuestro mismo nivel profesional, o sea, alguien que comparte la misma profesión que uno. Y está, por supuesto, contra, que es el opuesto a, contradiction, contradicción. Cuando tú terminas diciendo o haciendo algo contrario a lo que ya tú habías señalado. Y bueno, hay muchos otros más. Aquí les dejo el enlace donde pueden ver la lista completa. Esto es más que todo para que tengan una idea de cuáles son los prefijos en inglés. Luego vienen los sufijos o suffixes, que son aquellos que se colocan al final de una palabra, es decir, después de la palabra raíz. A diferencia de los prefijos que mayormente cambian el significado de una palabra, los sufijos se utilizan principalmente por propósitos gramaticales, es decir, que serían los que cambian la función gramatical de una palabra raíz. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de conjugación verbal, que pasamos una palabra del presente al pasado, fíjense al verbo work, por ejemplo, si le agregamos el sufijo ed, ed, estamos pasando work a worked, o sea, trabajar a trabajó. O sea, ahí estamos cambiando el tiempo verbal. También podríamos indicar pluralidad. Por ejemplo, si a la palabra fox, zorro, le agregamos, el sufijo es, pasamos fox a foxes, o sea, llevamos de singular a plural, de zorro pasamos a zorros. También nos permiten indicar posesión, en este caso representado por una apóstrofe S. Juliana, si le agregamos una apóstrofe S, tenemos Julianas. Y ya ahí con eso estaríamos indicando posesión. Después haría falta mencionar el objeto poseído. También podríamos transformar una palabra como un pronombre a otro tipo de pronombre. O sea, transformamos los pronombres a reflexivos. Si al nombre them le ponemos el sufijo selves, que significa seres, ellos mismos, entonces them, ellos, lo pasamos a themselves, ellos mismos, porque la acción recae sobre ellos mismos. También los utilizamos para establecer los comparativos y superlativos de un determinado adjetivo. Por ejemplo, tenemos el adjetivo fast, rápido. Si le agregamos el sufijo er, formamos el comparativo, faster, más rápido que. Ahora, si le agregamos el sufijo est, transformamos fast en fastest, como queriendo decir el más rápido, y ahí entramos con el superlativo. Y también nos permite hacer un cambio de clase de palabras. Por ejemplo, swim, nadar. Si le agregamos el sufijo er y haciéndole por regla como tal la adición de la última consonante antes de agregar el er, transformamos swim en swimmer, que de nadar lo llevamos a nadador. O sea, estamos cambiando un verbo a un sustantivo, porque estamos hablando ahora
no de la acción de nadar, sino de la persona que la ejecuta. ¿Cuáles ejemplos podemos tener de estos sufijos? Bueno, fíjense, tenemos sufijos para conjugaciones verbales. Aquí tienen la lista. Es, ais, ing, ed, d, aid, o como fuera. También para mostrar pluralidad, para indicar posesión, para establecer lo de los pronombres reflexivos, los comparativos y los superlativos, para cambiar la clase de palabras, para transformar el tipo de número, porque fíjense, el número normalmente es 1, 2, 3, 4, etcétera, pero si queremos cambiar un número de cantidades para hablar de ordinales, o sea, un orden o posición, le agregamos esos sufijos y van a ver que se establece un número. Ya no va a ser cardinal, sino ordinal. Y para hacer los inflexivos y derivativos, que ya son casos específicos donde en el caso de los inflexivos establecemos propósitos gramaticales y los derivativos para cambiar la clase de palabra, es decir, cuando pasamos un verbo a un sustantivo, un adjetivo a un adverbio, entre muchos otros. Si quieren la información más completa a este respecto, ahí tienen el enlace y lo pueden ubicar por allí. Ahora están los casos de los afijos muy poco comunes, ¿ok? En el caso de los infixes o infijos, son un tipo especial de afijos que se le colocan a la palabra raíz en la mitad. Sin embargo, miren cómo son las cosas. En el inglés no se utilizan. ¿Qué quiere decir esto? Que son más comunes en otros idiomas como el griego, idiomas austronesianos como el tagalo o en idiomas indígenas americanos como el choctaw, que sí, son idiomas muy antiguos, ¿vale? ¿Okay? Que son más regionales, no tan universales como podríamos decir el inglés, el español, el holandés, entre otros. Y ahora, los circumfixes, los circunfijos, son pares, estos sí son poco comunes, pero se utilizan, que son pares, combinaciones de prefijos y sufijos que siempre se utilizan en el inglés, es decir, se utilizan de los dos juntos. En el idioma inglés son poco comunes, sin embargo, ¿ok? La combinación del prefijo en con el sufijo en, o sea, se escriben prácticamente idénticos, puede verse en la palabra enlighten, que significa alumbrar u otorgar conocimiento. La palabra raíz observamos que es light, que significa luz, pero agregándole este par de circunfijos, transformamos luz en alumbrar, en este sentido de otorgar conocimiento. Y también tenemos el circunfijo em y en, que se puede ver en la palabra embolden, que significa otorgar el valor y la confianza para hacer algo. Entonces imagínense, bold, que significa algo así como fuerte, contundente, resaltante. Agregándole este circunfijo, que ya sabemos es un par de un prefijo y un sufijo combinados, transformamos eso ahora a un adjetivo, si se quiere, no, sí, perdón, a un verbo. De algo fuerte lo pasamos a otorgar el valor y la confianza para hacer algo. ¿Cómo podemos nosotros identificar afijos ahora que sabemos para qué se utilizan cada uno de ellos? Bueno,
Saber cómo identificar afijos puede ayudar a aprender y entender nuevas palabras, aunque sea la primera vez que los vean. Es decir, si yo conozco el significado de estos afijos, yo puedo tratar de inferir el significado de una palabra sin utilizar el diccionario. Es decir, si veo una palabra y de repente yo veo que tiene un afijo específico y yo ese afijo lo conozco, yo puedo inferir o deducir qué significa esa palabra sin ver un diccionario. Fíjense un ejemplo. Si conocen la palabra cute, que significa dulce, tierno, sí, no, cute, sí, dulce, tierno, muy lindo, probablemente pueden adivinar lo que significa la palabra cuteness. Fíjense, el sufijo ness, en este caso en particular, es usado para cambiar adjetivos en sustantivos y significa algo así como tener la cualidad de o algo que representa una cierta cualidad. Entonces, es fácil asumir a partir de ahí que cuteness es la forma sustantivada del adjetivo cute. Repito, esa, o sea, dulzura, que sería cuteness, más o menos así, es la forma sustantivada de un adjetivo como dulce. ¿Ok? Dulzura, cuteness, cute, dulce. ¿Ok? Estamos transformando un adjetivo en un sustantivo. Entonces, la mejor manera para identificar los afijos es irse familiarizando con los prefijos y sufijos más comunes. Es decir, si yo voy a ir revisando cuáles son los que existen y me voy familiarizando con sus significados, al ver una palabra que se me presente y que los tenga, yo voy a poder inferir el significado de esa palabra sin necesariamente ver el diccionario. Fíjense unos ejemplos ahora de uso de estos afijos. Por ejemplo, tenemos el afijo this, que significa no, ausencia de, aparte de, lejos de, tener una fuerza reversiva, es decir, que va hacia atrás, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Pero que implique algo negativo, lo contrario a, ¿ok? Entonces, si yo veo palabras con el prefijo this, entonces ya yo sé que a la que esté añadida, o añadido, perdón, ese afijo, eso va a significar lo contrario. Fíjese, por ejemplo, disappear significa desaparecer. Disoriented significa desorientado o desorientada. ¿Ok? Entonces, si me aparece una palabra con el prefijo this, ya yo sé que es lo contrario a lo que la palabra raíz representa. Tenemos el caso de los prefijos mis y mal, que significan mal, malo. Son utilizados para negar. Tenemos, por ejemplo, mistake, que es lo que conocemos como error. Malfunction, mal funcionamiento. Tenemos los prefijos im e in. Los dos significan no. Tenemos por un lado impossible, imposible. Incapable, incapaz. ¿Ven? Que no es posible, que no es capaz. Tenemos el prefijo un, que significa no, y también tenemos el sufijo able,
que significa, capaz de. Entonces, si los combinamos, como diría un circunfijo, pues a la palabra stop, que significa detener, tenemos ahora la palabra unstoppable, que significa incapaz de detenerse, o lo que es lo mismo, imparable. Tenemos los prefijos ill e ir, que significan no o contrario a. Tenemos el caso de illogical, ilógico, irreversible, irreversible, que no puede volver o no puede devolverse, algo que no tiene lógica. Tenemos ahora los prefijos extra y super, super, yes, que significan más allá de. Tenemos las palabras extraordinary, que significa extraordinario o extraordinaria, es decir, más allá de lo ordinario. Supernatural, sobrenatural, que va más allá de lo naturalmente posible. Equi, que significa igual, al mismo nivel, pues. Equidistant, equidistante, a la misma distancia. Semi, que significa a la mitad de. Semifinal, semifinal, cuando todavía faltan unos encuentros más para llegar a la final de una competencia, principalmente deportiva. Over, que significa exceso de, por demás. Overload, sobrecarga, más carga de la posible. Under, que significa por debajo de o señala insuficiencia de. Tenemos, por ejemplo, underestimate, subestimar. Mono o uni, que significan uno. Monorail, que significa monorriel o monocarril. Por ejemplo, el sufijo al, que significa relativo a. En este caso tenemos una palabra muy conocida por todos, universal, universal, un solo ambiente, en este caso universo, bueno, sí, relativo al universo, universal. Bi and di, que significan dos. Bidirectional, bidireccional, que va en dos direcciones. Diversity, diversidad, algo variado. Sub e infra, que significan por debajo de. Tenemos submarine, submarino, algo que va por debajo del mar. Infrastructure, infraestructura, lo que contiene una estructura, pues. Intra, que significa dentro de. Intramuscular, intramuscular, dentro del músculo, como las inyecciones, pues. Y bueno, aquí tenemos entonces cómo, utilizando los afijos y conociendo sus significados, podemos inferir lo que una palabra como tal significa. La idea es irse familiarizando con este tipo de elementos para ir ampliando nuestro vocabulario y así poder desempeñarnos mejor a la hora de manejar un texto en inglés sin tanta ayuda del diccionario. Por demás está decirles que, bueno, ante cualquier duda, no duden en contactarme, estaré muy atenta para cualquier explicación que necesiten. Y bueno, como siempre les digo al final, see you next class. Nos vemos la clase que viene. See you soon.